Hola, buen día. Bueno, la segunda unidad de genética es el ciclo celular. En esta unidad lo que nosotros vamos a ver es el ciclo celular. Ustedes pueden leer este capítulo en el PIRS, que es el capítulo 2 y 23, y ahí van a encontrar todos los temas de la unidad 2. Entonces, ¿a qué le llamamos ciclo celular? Es el proceso implicado de dar la continuidad genética de las células nucleares. Este ciclo cocelular consiste en una replicación exacta del ADN y la segregación correcta de los cromosomas en dos células hijas. El ciclo incluye una interfase que va desde el G1 pasando por la fase S y el G2 y una fase llamada mitosis o meiosis. En esta clase vamos a ver el ciclo celular, todo lo que es la interfase y la mitosis. En el próximo veremos la meiosis. Hay muchas excepciones, el ciclo celular es muy variable e incluso en el mismo organismo, pero los procesos que gobiernan el ciclo celular son iguales para todo el ciclo. Hay células en las cuales no entran en división y que permanecen en un estado de quiescencia y se encuentran en un estado G0. La teoría celular expresa que el crecimiento y desarrollo de los organismos vivos depende del crecimiento y la multiplicación de sus células. Cuando una célula se divide, la información genética contenida en su ADN debe duplicarse de manera precisa y luego las copias se transmiten de una célula a otra. Entonces, a partir de una célula vamos a tener la división exacta o igual de esta célula en dos. Podemos diferenciar a estas células, por ejemplo, en este caso, la diferenciación hacia una neurona en animales, o si esta célula presenta alguna falla o algún deterioro en su ADN, ¿qué va a pasar? Existe un complejo que va a llevar a esta célula a la muerte a través de un proceso llamado apoptosis. El ciclo celular, como les dije, consta de una interfase, ¿sí?, que parte de una G1, en la cual la G1 es las células para comenzar a duplicar su ADN, necesitan aumentar la cantidad de organelas, de enzimas y otras moléculas necesarias para entrar a la división. Luego, la célula entra a una fase S, que es esta fase de duplicación del ADN y de proteínas asociadas. Luego que ha completado toda la fase S, va a tener copiada su ADN en formas exactas. Por último, en la interfase tenemos la fase G2, en las cuales las células revisan que su ADN esté correctamente duplicado y se prepara para la división mitótica. Acá necesitan comenzar a condensarse los cromosomas y factores internos en los cuales le va a dar la señal a la célula para la división. La mitosis tiene varias fases en las cuales van a separarse los cromosomas. Luego de que los cromosomas migraron hacia los polos, vamos a tener lo que es la citocinesis, que es la división del citoplasma. En esta diapositiva lo que yo les quiero mostrar es cómo se comportan o cómo se condensan los cromosomas a lo largo del ciclo celular, empezando en la fase G1, ¿sí?, de la interfase, en los cuales los cromosomas se encuentran completamente descondensados. Acá les muestro el centrómero con un círculo azul, ¿sí?, y este sería todo el cromosoma. Cuando nosotros estamos mostrando esta forma de
abanico, lo que estamos mostrando es que existe replicación en el cromosoma. En la fase S comienzan a duplicarse el ADN y acá podemos ver que nuestro cromosoma en la fase G1 se encontraba con una sola hebra de ADN. En la fase S comienza la replicación en diferentes puntos a lo largo de todo el ADN, llamado ojo de replicación, ¿sí? Y a los puntos son los orígenes de replicación, y en algunos lugares vamos a tener algo de transcripción. Una vez que se completó la fase S, la célula entra en la fase G1. Dentro de la fase G1 vamos a ver un cromosoma completamente duplicado, en los cuales vamos a tener dos cromátidas hermanas. A las cromátidas hermanas las vamos a llamar que es un cromosoma, ¿sí?, que ya está duplicado, es decir, que ha pasado por la fase S. Luego comienza la mitosis. En la mitosis hay una división de los cromosomas en partes iguales hacia las dos células hijas. En la profase comienzan a condensarse los cromosomas. Cuando llegan a la fase M, el cromosoma se encuentra completamente condensado y ubicado en el centro ecuatorial. Dentro de la anafase vamos a ver que comienzan a separarse esos cromosomas homólogos, y al finalizar la telofase los cromosomas se han migrado hacia las células y comienza la citocinesis. Después de esta división, la célula está preparada para entrar en otro ciclo celular. Gran parte del ciclo celular se encuentra dentro de la interfase, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos estudiar el ciclo celular? La mayoría de los estudios se han realizado en células in vitro, en los cuales se puede ver el tiempo que demora en cada una de las fases. La mayoría de las células, bueno, tienen un gran tiempo de pasar desde G1 a G2, es decir, en la interfase, y después rápidamente, en este ejemplo de células de mamífero, en una hora se sucede la mitosis. ¿Cuáles son las características del ciclo celular? Bueno, vamos a ir comenzando a hablar etapa por etapa. La etapa de la interfase, como ya les dije, consta de la fase G1, S y G2. Y la etapa esta de interfase tiene gran interés en los estudios, ya que determina el control celular. Al observar el núcleo de una célula en interfase, nosotros podemos ver que ese núcleo se encuentra en reposo, el ADN se encuentra descondensado. ¿Sí? Es un estado en el cual la célula comienza a prepararse para la división. Entonces comienza el crecimiento, hay gran acumulación de energía, y luego, ¿qué ha pasado? En la fase 1 tiene una gran intensidad bioenergética o biosintética, y los genes se transcriben y traducen para sintetizar las proteínas necesarias para el crecimiento celular. Luego de la fase G1 comienza la fase S. Acá yo quiero hacer un paréntesis, y me parece muy importante cuando uno está estudiando genética o leyendo, que se va a observar que las unidades se encuentran relacionadas. Nosotros, al finalizar la materia, vamos a ver una integración de todos estos temas. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de lo que es la fase S, pero después vamos a retomar la fase S en la unidad 11. Como dijimos, la fase S es una fase de síntesis y de replicación del ADN. Comienza cuando la célula adquiere un tamaño suficiente y se encuentra preparada para duplicar su ADN. Una vez que ambas acciones se han llevado a cabo, inicia la síntesis de ADN y la replicación de los cromosomas, con el fin de que cada una de las células hijas contenga una copia idéntica del genoma. Nosotros, como les mostré en la figura anterior, acá podemos ver que comienza a replicarse el ADN, el cual tenía
un cromosoma con una cromátida y al finalizar la fase S voy a tener un cromosoma con 2 cromátidas hermanas. Luego que se ha replicado todo el material necesario, el ADN, entra la célula en una fase G2. En esta fase lo que hace la célula es revisar que todo el material se haya duplicado correctamente, comienza a haber una transcripción, hay crecimiento y hay alguna síntesis de genes necesarios para la división celular. Entonces, ya vimos lo que es la interfase y la vamos a retomar a la fase S en la unidad 11, una vez que ya tenemos todo el material duplicado, tenemos todas las organelas duplicadas y todos los elementos necesarios para la división. Entonces, la célula se encuentra lista para dividirse. Como ya le dije, la mitosis incluye 4 etapas: la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, veamos la mitosis. Nosotros, antes de ingresar a la fase S en la interfase, teníamos un cromosoma en el cual no está duplicado, ¿sí? Es decir, que tiene una sola cromátida. Luego de la fase S, de la replicación del ADN, vamos a tener un cromosoma duplicado, es decir, que va a tener 2 cromátides hermanas. Ahora vamos viendo etapa por etapa de la mitosis. En los prácticos, nosotros en los años anteriores vemos preparados citológicos en los cuales se encuentra teñido los núcleos y podemos ver el estado de condensación de ese ADN. Existen varias técnicas de tinción que las vamos a ver en la parte de citogenética. Entonces, en la profase comienzan los cromosomas a condensarse, se empiezan a ver las cromátides, ¿sí? Se hacen visibles, se puede visualizar los centrómeros y las regiones más heterocromáticas. Comenzamos a reorganizar los microtúbulos, ¿sí? El uso mitótico. Podemos ver en una profase temprana que los cromosomas homólogos se empiezan a ubicar en la placa ecuatorial, ¿sí? Finalmente, al finalizar la profase, podemos ver que la membrana nuclear comienza a disgregarse y ya los cromosomas comienzan a condensarse. Luego sigue la fase metafase. Esta fase nosotros podemos apreciarlos en preparados citológicos en los cuales podemos observar que todos los cromosomas se encuentran en la placa ecuatorial. Desaparece la membrana nuclear, los usos mitóticos se extienden para poder unirse a los cromosomas y acá podemos observar, bueno, las células, cómo están ubicados todos los cromosomas unidos a los microtúbulos, ¿sí? Esto es un esquema de cómo los microtúbulos se unen al centrómero del cromosoma. Algo muy importante en la parte de práctico es cómo nosotros dibujamos una célula en división. Nosotros cada vez que tengamos que dibujar una célula en división, a los cromosomas los tenemos que ubicar de tal forma que las cromátidas hermanas puedan migrar hacia los polos y que todos los cromosomas estén unidos a los microtúbulos por el centrómero. La otra fase es la anafase. Acá se puede observar en un preparado cromosómico cómo los cromosomas comienzan a migrar hacia los polos. Por último, la telofase, en la cual las cromátidas hermanas ya se encuentran en los polos, se restablece la membrana nuclear y comienza a a regenerarse la membrana nuclear, la citocinesis.
Una vez que se han formado los dos núcleos, podemos decir que se ha finalizado la metafase, perdón, la mitosis. Esto solo para mostrar cómo es la citocinesis, que es el estrangulamiento de la membrana nuclear para la formación de dos células hijas. En la parte superior podemos ver células animales, lo mismo sucede para células vegetales, pero también tiene que haber formación de la pared celular. Entonces, acá tenemos una representación en la cual tenemos cromosomas mitóticos. ¿Cuál es la diferencia de esta foto con respecto a la foto que veíamos en metafase? Acá lo que nosotros podemos observar son cromosomas con su morfología y con su máxima condensación, y la diferencia es que los cromosomas en la metafase nunca los vemos así. Es decir, que esta célula se les incluyó algún inhibidor mitótico o inhibidor de uso mitótico en los cuales nos permite ver la morfología de los cromosomas. Y estos serían cromosomas en la fase G1 en las cuales tenemos una sola cromatía hermana. Decía, ¿cuáles son las proteínas que permiten la condensación de los cromosomas? Las proteínas encargadas de la condensación de los cromosomas son las coesinas y las condensinas, que permiten el enrollamiento del ADN y la condensación de los mismos en la metafase. Entonces podemos decir que existen consecuencias biológicas de la mitosis. Como resultado de la mitosis se van a generar dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. La mitosis es la responsable del crecimiento de los organismos y la regeneración de sus tejidos. Pero, ¿todas las células entran en cualquier momento a un ciclo celular, a una división celular? No, existen factores internos y externos que permiten a las células decidir si van a entrar a una fase de división celular, es decir, pasan la fase G0, ¿sí? Y pueden entrar al ciclo celular, o permanecen en esta fase G0. Y a eso le vamos a llamar un punto de restricción. Acá les quería mostrar que existen tres puntos de control en el ciclo celular. Esos puntos de control son etapas del ciclo celular en los cuales la célula chequea todo el entorno interno para ver si entra o no al ciclo celular. Por ejemplo, si se ha producido algún daño en el ADN, si tiene la maquinaria necesaria para la replicación del ADN, si todo el entorno interno y externo es favorable para el crecimiento celular y para la división celular. Cuando comienzan a fallar estos puntos de control, empiezan a dividirse descontroladamente las células y muchas veces entran en una desregulación del ciclo celular. El ciclo celular, como les dije, está regulado por dos niveles, un nivel extracelular y un nivel intracelular. El control extracelular está encargado de factores externos mitogénicos, los cuales inducen a la división celular. Y el control intracelular está encargado de mediadores proteicos que ejercen un control negativo y positivo sobre el ciclo celular. Las proteínas encargadas del control intracelular son ciclinas quinasas. Como ya les dije, existe un punto de restricción y tres puntos de control, los cuales son siempre supervisados por distintas combinaciones de ciclinas quinasas. Que entre una célula al ciclo celular no es una decisión de la célula que tome individualmente, sino se requieren señales externas y internas para que esta célula pueda entrar al ciclo celular. Cuando una célula no necesita dividirse
o tiene algún daño en su ADN, la célula no entra en el ciclo celular y entra a un proceso de apoptosis. Los puntos de control en el ciclo celular son 3 y aparte un punto de restricción. Entonces, el punto de restricción se encuentra en la fase G1, después tenemos un punto de control G1S, ¿sí? Que lo que hace es permitir o no entrar a la célula a la fase S. En la fase S no tenemos puntos de control, pero sí ciclinas son las que van a permitir la duplicación del ADN y solo la duplicación. No van a permitir que este ADN se reduplique. Después el otro punto de control es el punto de control G2M y el último punto de control que se encuentra entre la profase y metafase de la mitosis es el punto de control M. Todos estos puntos de control están regularizados por ciclinas quinasas, ¿sí? Diferentes ciclinas de quinasas. Por ejemplo, en la fase G1 vamos a tener una ciclina D que se une a las quinasas 4 y 6 y a la misma vez estas ciclinas quinasas son activadas o desactivadas por proteínas inhibidoras de unión de las ciclinas a la quinasa, como por ejemplo la proteína P27, ¿sí? O la proteína de retinoblastoma que se encuentra inhibiendo al factor el factor E2F, ¿sí? En lo cual no permite que este esté activo. Entonces, como para resumir, existen diferentes ciclinas quinasas, las cuales actúan en diferentes partes del ciclo celular. Las ciclinas quinasas D, junto a las de CD4 y CD6, están en la fase G1, ¿sí? Y en la fase 1 también actúa la ciclina quinasa E y quinasa 2, ¿sí? Entonces, esto sería un resumen de las ciclinas quinasas. Acá podemos observar cómo se unen las ciclinas quinasas, ¿sí? Para que entre el ciclo celular a las diferentes etapas, ¿sí? Acá se ve la ciclina, se une a la ciclina quinasa, una vez que finaliza, son degradadas, ¿sí? Y otro complejo de ciclinas quinasas, como por ejemplo el factor promotor de la mitosis, entran en la mitosis. Como les dije, la fase S no tiene un punto de control, pero sí existe una regulación de esta fase. La regulación está dada por la CD6 que actúa sobre los orígenes de replicación, ¿sí? La CD6 se une al origen de replicación y este complejo es un complejo de preiniciación. Una vez que se termina de replicar, la CD6 es fosforilada y liberada para que comience la replicación. Una vez que la síntesis de ADN se completa y para que no exista una re-replicación, la CD6 se encuentra fosforilada. ¿Cómo se regula la fase de la mitosis? Existe ese complejo del factor promotor de la mitosis, que sería una ciclina B y la quinasa 2, que este complejo lo que permite es la condensación de los cromosomas, la desorganización de la membrana nuclear, la formación del uso y la ubicación de los cromosomas, la separación de las cromátides hermanas y su migración a los polos y la citocinesis. Con todo esto nosotros hemos visto lo que es el ciclo celular
y este ciclo celular termina en una mitosis. En la LEB les dejo dos videos como para que vean una danza de los cromosomas en los cuales han sido teñidos los cromosomas con DAPI, ¿sí? Con un fluorocromo, y por otro lado después se ven los microtúbulos teñidos también, y después la superposición de los mismos. El otro video es cómo van los cromosomas condensándose en la división celular hasta la división celular en los cuales comienzan a descondensarse. La próxima clase lo que vamos a ver es el ciclo celular, pero a diferencia de la mitosis, vamos a ver la meiosis.